o también podemos decir campos magnéticos. Vamos para ello a hacer una breve introducción a esta parte de magnetismo. Decimos que muchos historiadores de la ciencia creen que la brújula, que usa una aguja magnética, se utilizó en China por primera vez en el siglo XIII a.C. y que su invención es de origen árabe o hindú. Los antiguos griegos tenían conocimiento del magnetismo desde el año 800 a.C. Descubrieron que ciertas piedras conocidas como magnetita, cuya fórmula química es Fe3 o 4, atraen pedazos de hierro. La leyenda atribuye el nombre de magnetita al pastor Magnes, así, a quien se le clavaban los clavos de sus zapatos y la punta de su bastón en un campo magnético mientras pastaba su rebaño. En 1269, Pierre de Maricourt trazó las direcciones que seguía la aguja cuando se colocaba en diversos puntos sobre la superficie de un imán natural esférico. Encontró que las direcciones formaban líneas que encerraban en un círculo a la esfera y que pasaban por dos puntos diametralmente opuestos el uno del otro, a los cuales llamó polos del imán. Experimentos subsecuentes mostraban que todo imán, sin que importe su forma, tiene dos polos, llamados polos norte y sur, los cuales presentan fuerzas entre sí de manera análoga a las cargas eléctricas. Es decir, polos iguales se repelen entre sí y polos diferentes se atraen entre sí. Los polos recibieron sus nombres debido al comportamiento de un imán en la presencia del campo magnético de la Tierra. Si un imán de barra se suspende de su punto medio por un pedazo de cuerda de modo que pueda balancearse libremente en un plano horizontal, girará hasta que su polo norte apunte al norte de la Tierra y su polo sur apunte hacia el sur. Era la misma idea que se utilizaba para construir una simple brújula. En 1600, William Gilbert amplió estos experimentos a una diversidad de materiales. A partir de que la aguja de la brújula se orienta en direcciones preferidas, sugirió que la propia Tierra es un gran imán permanente. En 1750, John Michell escribió una balanza de torsión, empleó una balanza de torsión para demostrar que los polos magnéticos ejercen fuerzas atractivas o repulsivas entre sí, y que estas fuerzas varían con el cuadrado inverso de su separación. O sea, obedecen a la ley del cuadrado inverso, igual que la fuerza eléctrica. Aunque la fuerza entre dos polos magnéticos es similar a la fuerza entre dos cargas eléctricas, hay una importante diferencia. Las cargas eléctricas pueden aislarse, lo que corroboraban el electrón o el protón, en tanto que los polos magnéticos no pueden aislarse. Es decir, los polos magnéticos siempre se encuentran en pares. Todos los intentos realizados hasta ahora para detectar un monopolo magnético aislado han sido infructuosos. No importa cuántas veces se corte un imán permanente, cada pedazo siempre tendrá un polo norte y uno sur. Hay algunos fundamentos teóricos para especular que los monopolos magnéticos, polos norte o sur aislados, tal vez existan en la naturaleza, y los intentos para detectarlos en la actualidad conforman un campo experimental activo de investigación. Sin embargo, ninguno de estos intentos ha dado éxito. La relación entre magnetismo y electricidad fue descubierta en 1819 cuando una conferencia demostrativa, el científico danés Hans Christian Ørsted encontró que una corriente eléctrica en un alambre desviaba una aguja de brújula cercana. Poco después, André Ampère formuló leyes cuantitativas para calcular la fuerza magnética entre conductores por los que circula corriente. También sugirió que los lazos de corriente eléctrica de tamaño molecular son responsables de todos los fenómenos magnéticos. En la década de 1820, conexiones adicionales entre la electricidad y el magnetismo fueron demostradas por Faraday.
e independientemente por Joseph Henry. Los dos demostraron que una corriente eléctrica puede producirse en un circuito, ya sea moviendo un imán cerca del circuito o cambiando la corriente en otro circuito cercano. Estas observaciones demostraron que un campo magnético produce un campo eléctrico. Años después, un trabajo teórico de Maxwell mostró que lo inverso también es cierto, o sea, un campo eléctrico variable origina un campo magnético. Hay una similitud entre los efectos eléctrico y magnético que ha brindado métodos para elaborar imanes permanentes. Bueno, nosotros aprendimos que cuando caucho y lana se frotan entre sí, ambos quedan cargados, uno positiva y el otro negativamente. De un modo análogo, un pedazo desmagnetizado de hierro puede magnetizarse golpeándolo con un imán. El magnetismo también puede ser inducido en el hierro y otros materiales también, por otros medios. Por ejemplo, si un pedazo de hierro desmagnetizado se coloca cerca de un imán intenso, conforme pase el tiempo, el pedazo de hierro se magnetizará. El proceso de magnetización de un pedazo de hierro en presencia de un campo externo intenso puede acelerarse calentando o enfriando el hierro o mediante martillado. Bien, entonces decimos interacciones magnéticas. Algunos materiales en estado natural. Bueno, acá está justamente la piedra imán, o sea, la magnetita. El hierro, cobalto, níquel, etcétera, tienen la propiedad de atraer pedazos de hierro o limaduras de hierro. Esta propiedad no está relacionada con la gravitación. Aparentemente tampoco está relacionada con la interacción eléctrica. Acá dice aparentemente. Aparentemente, o sea, parecería que no está relacionada con la interacción eléctrica, pero después vamos a darnos cuenta que sí está íntimamente relacionada. A esa propiedad se le conoce con el nombre de magnetismo. Vamos a designarlo con la letra M mayúscula, magnetismo. A las regiones del cuerpo, decimos, en donde el magnetismo aparece concentrado, se les llama polos magnéticos. Un cuerpo magnetizado se denomina imán. La Tierra es un inmenso imán. Hay dos clases de polos magnéticos a los que se les puede asignar con los signos más y menos, o por las letras norte o sur. Norte y sur. Los polos de un imán son inseparables. Bueno, se pueden separar, se pueden aislar. Ya hemos visto eso, se pueden transferir de un cuerpo a otro. Cuando hemos visto en electrostática. En cambio, eso sucede en la electricidad, pero en magnetismo no se puede separar los polos magnéticos. O sea, siempre vamos a suponer que tenemos un imán de barra, ¿no? Suponiendo así como el chocolate, triángulo, suponiendo que un imán de barra con esa forma de chocolate se cae al piso y se parte en muchos pedazos, digamos unos 6 pedazos. Entonces cada pedazo, ya sea el pedacito más chiquito, siempre va a tener dos polos, norte y sur. O sea, siempre se va a fraccionar el imán, pero cada partecita, por más pequeña que sea, va a tener, siempre conserva sus polos norte y sur. O sea, eso significa que un imán no se puede separar sus polos magnéticos. Bien. Entonces vamos a ver acá un experimento como hicimos también en la parte de electrostática. Dice, si se acercan dos varillas magnetizadas, una a la otra, puede suceder ¿qué? Entonces acá tenemos una varilla, su polo norte y su polo sur. En este caso se trata de polos opuestos, entonces la interacción es de atracción, se atraen. En cambio, si se acerca
dos polos iguales, o sea, norte con norte, vemos acá las flechas se apartan. Acá se acercan, en cambio acá se apartan. Acá también sur con sur y polo sur de otro imán, entonces se repelen en ambos casos. Entonces también decimos de que el espacio en la vecindad de un imán o el espacio cerca de un conductor con corriente es el asiento de un campo magnético. Entonces acá en la figura vemos un imán de barra con su polo norte y su polo sur. Y las líneas de inducción magnética que salen del polo norte y se dirigen hacia el polo sur. ¿Ya? Entonces acá tenemos un esquema más o menos de la línea de inducción magnética creado por este imán. Bien, acá vemos también un alambre abajo. Acá, si por este alambre no circula corriente, la corriente es igual a 0, entonces acá la brújula siempre apunta al norte terrestre, ¿ya? Pero ¿qué pasa si a este alambre, este conductor, le hacemos que la corriente no sea 0, sino tenga una corriente distinta de 0? Entonces quiere decir que si hay movimiento de cargas. Entonces, basta que haya movimiento de carga, o sea, haya corriente diferente de 0, entonces el efecto en el imán, miren, antes apuntaba hacia el norte, ahora apunta a otra dirección. Eso significa de que las cargas en movimiento, o sea, la corriente eléctrica, ¿no? Crea un campo magnético alrededor del alambre conductor, que prácticamente interacciona con el de la brújula, el campo magnético de la brújula. ¿Ya? Entonces, por eso que acá la orientación de la aguja ya no es que apunta hacia el norte, sino ya se desvió en otra dirección. Entonces, esa es consecuencia de un alambre con corriente, produce un campo magnético a su alrededor. Bien, entonces vamos a definir intensidad de campo magnético. Entonces decimos, se dice que existe un campo magnético en un punto. ¿En un punto de qué? Del espacio. Se dice que existe un campo magnético en un punto si además de las fuerzas eléctricas y fuerzas gravitacionales se ejerce una fuerza lateral sobre una carga móvil que pasa por dicho punto. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá una carga positiva, vamos a llamarle Q, una carga Q minúscula. Está en movimiento, o sea, se mueve con velocidad v hacia esta región donde existe un campo magnético. ¿Quién crea el campo magnético? Justamente las líneas, como sabemos, la línea de inducción magnética van del polo norte hacia el polo sur. Entonces acá tenemos un campo magnético uniforme vertical que apunta hacia abajo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la carga se mueve hacia la región donde existe el campo magnético que apunta hacia abajo verticalmente, entonces, ¿qué pasa? La carga ya no sigue la misma dirección, comienza a desviarse de su dirección, que era horizontal positiva, ahora se curva. Entonces acá se produce un movimiento ya curvilíneo. Entonces esta fuerza que lo obliga a la carga Q a cambiar de dirección es una fuerza magnética creada por el campo magnético sobre la carga Q. Entonces, eso estamos justamente mencionando acá. Se ejerce una fuerza lateral sobre la carga móvil que pasa por dicho punto. La fuerza lateral ya sabemos que es esta de color rojo, ¿no? Apunta hacia adentro. Bien. En cada punto del espacio puede asociarse un campo magnético, B vector. Entonces hay que tener cuidado acá en esta parte de magnetismo. Interviene bastante, digamos, el cálculo vectorial. Entonces el campo magnético es un vector. Entonces en cada punto del espacio puede asociarse un vector B flecha
denominado intensidad de campo magnético o inducción magnética. Decimos también que una carga en movimiento constituye una fuente de campo magnético en todos los puntos del espacio que lo rodea. Eso estamos mencionando justamente cuando mencionamos acá en cargas en movimiento crean un campo eléctrico en el espacio que rodea justamente a este conductor con corriente. Bien, eso es lo que estamos diciendo. Una carga en movimiento o un movimiento de carga constituye una fuente de campo magnético en todos los puntos del espacio que lo rodea. Muy bien. Al igual que otros campos, el campo magnético B cumple con el principio de superposición. ¿Qué dice el principio de superposición? Dice que el campo magnético producido en un punto del espacio en donde hay varias fuentes que contribuyen es igual a la suma vectorial de los campos magnéticos que cada uno de las fuentes produce individualmente, como si fuera la única presente. Ya, entonces, eso es el principio de superposición. Repito, entonces, el campo magnético producido en un punto del espacio en donde hay varias fuentes que contribuyen es igual a la suma vectorial de todos los campos magnéticos que cada una de las fuentes produce individualmente, como si fuera la única presente. Bien, veamos entonces ahora fuerza magnética sobre una carga en movimiento. Acá estábamos justamente viendo ya anteriormente esta figura donde tenemos la carga positiva Q. Acá la velocidad es un vector, magnitud vectorial. El campo magnético es un vector, la fuerza es un vector. Muy bien, entonces, acá decimos entonces, F no lleva la dirección del campo magnético, como ven, el campo magnético está en la vertical apuntando hacia abajo. En cambio, la fuerza magnética está apuntando prácticamente en otra dirección, hacia adentro del imán en este caso. Entonces, repito, la fuerza magnética no lleva la dirección del campo magnético. La fuerza es perpendicular al campo magnético. Entonces, esta fuerza es perpendicular al campo magnético. Estas líneas que ven flechitas acá entre los polos norte y sur son líneas de inducción magnética. Esto representa el campo magnético. Entonces, si esto está en el eje Y, la fuerza estaría, digamos, perpendicular al eje Y, que podría ser el eje X, el eje Z. Bueno, entonces, a diferencia, dice, de las fuerzas eléctricas, las fuerzas eléctricas sí llevan la dirección del campo eléctrico y las fuerzas gravitacionales también llevan la dirección del campo gravitatorio, sí. Bueno, vamos a ver acá la regla de la mano derecha. ¿Cómo se puede entender esta regla de la mano derecha? Entonces, miren, ¿qué estamos haciendo acá? Esta es la mano derecha, entonces asociamos la velocidad, este vector velocidad, con el índice extendido. Los otros dedos apuntan en la dirección, ¿no? En la dirección del campo magnético, o sea, hacia abajo. Y perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético está la fuerza. Entonces, son prácticamente la regla de la mano derecha. Entonces, ¿qué consiste? Asociamos el índice derecho con la velocidad, los dedos extendidos con la dirección del campo magnético y el pulgar apunta en la dirección de la fuerza magnética. Entonces, por favor, quisiera que ustedes con sus dedos, viendo la figura, apliquen la regla de la mano derecha. Entonces, vean ustedes ahí la velocidad, pongan el índice extendido en el sentido del eje horizontal hacia la derecha.
El campo magnético, o sea, los dedos extendidos en el sentido del campo magnético que está acá manifestándose por las líneas paralelas, unas flechitas paralelas, es el campo magnético, está representando el campo magnético. Entonces, eso está asociado con ¿qué? El campo magnético con los dedos, los demás dedos. El pulgar está, digamos, perpendicular, estaría el pulgar apuntando en la dirección de la fuerza magnética. ¿Ah? Entonces, por favor, a ver, medio como si estuvieran jugando, están aprendiendo. Entonces, coloquen su mano derecha y estiren el índice. Asócienlo con la velocidad v. Los demás dedos que apuntan hacia abajo con el vector campo magnético v. Entonces, el pulgar está indicando el sentido de la fuerza magnética, ¿no? Está asociado con la fuerza magnética. Entonces, acá, como podemos ver en la relación 1, la fuerza magnética es igual a la carga Q, igual a Q por B, que es este producto vectorial. Entonces, esto de acá, el módulo de la fuerza magnética sería QB por el seno del ángulo que forman la velocidad, el vector velocidad con el vector campo magnético. Como el ángulo que forman es, ¿qué ángulo formarían acá? Si son perpendiculares, seno de 90. En seno de 90 es 1. ¿Ya? Entonces, la relación 2 se puede, digamos, representar abajo. Entonces, de acá despejamos, ¿qué cosa? El campo magnético. Quedaría F sobre QB. Entonces, acá, unidades del campo magnético. La fuerza en newtons, en unidades MKS, fuerza en newtons, la carga en coulomb y la velocidad en metros por segundo. Esta relación de unidades así, newton sobre coulomb por metro sobre segundo, es igual a un Tesla. Tesla es la unidad MKS de campo magnético. Entonces ahora, ¿a qué es igual un Tesla? Un Tesla es igual, como pueden ver, a un Weber sobre metro cuadrado, o también igual a un Newton sobre ampere por metro. Otra unidad de campo magnético es el Gauss. Un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. Eso significa que un Tesla es igual a 10 a la cuarta Gauss. Y esto equivale a un Tesla, es igual entonces, como repetimos acá arriba, un Weber sobre metro cuadrado. Bueno, entonces ya tenemos unidad de campo magnético. ¿Cuál es la unidad de MKS de campo magnético? El Tesla. ¿Ya? Y acá está su equivalencia del Tesla, Newton sobre Coulomb por metro por segundo, que equivale también a un Weber sobre metro cuadrado o también a un Newton sobre ampere por metro. Bien. Entonces, no solamente el Tesla, también es el Gauss, pero el Gauss es una unidad más pequeña que el Tesla, o sea, un Gauss es igual a 10 a la menos 4 Tesla. De modo que un Tesla es igual a 10 a la cuarta Gauss. Bien. Y también equivale a un Weber sobre metro cuadrado. Pasemos a ver ahora líneas de inducción magnética. Bueno, hasta acá alguna pregunta, por favor, antes de pasar a la línea de inducción magnética. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no hayan entendido? Por ejemplo, miren, acá decimos algunos materiales en estado natural. Llámese la piedra imán o magnetita. ¿Qué cosa es la magnetita? Simplemente una piedra que prácticamente es óxido de hierro. Su fórmula es Fe3 o 4. ¿Ya?
materiales, la piedra imán, o sea, óxido de hierro, piedra imán, o el mismo hierro, el cobalto, el níquel, etcétera, tienen la propiedad de atraer pedazos de hierro o limaduras de hierro. Bien. ¿Alguna pregunta que quieran hacer ustedes? La Tierra es un inmenso imán. Como saben, la Tierra tiene polo norte y polo sur magnéticos y también polo norte y polo sur geográficos. Bien. Entonces, vamos pasando entonces al siguiente punto. Intensidad de campo magnético. Se dice que existe un campo magnético en un punto. Si además de las fuerzas eléctricas y fuerzas gravitacionales se ejerce una fuerza lateral sobre una carga móvil que pasa por dicho punto. Eso es lo que hemos visto aquí en la figura. Acá. Aquí en la figura. ¿Dónde está la figura? Acá. F, fuerza magnética, que es consecuencia entonces de fuerza magnética de esta relación 1, que dice igual a Q por el producto vectorial de la velocidad por la intensidad de campo magnético, B. Bueno, entonces línea de inducción magnética. Un campo magnético se puede representar por las líneas de inducción magnética que se pueden trazar en el espacio de interés. La intensidad de campo magnético, B, está relacionada con la línea de inducción magnética de la siguiente manera. 1. Todas las líneas de inducción magnética son curvas cerradas en el espacio y siempre encierran una corriente eléctrica. 2. La dirección del campo magnético en un punto del espacio está determinada por la tangente a la línea en dicho punto. 3. Las líneas de inducción magnética se dibujan de manera que el número de líneas por unidad de área de sección transversal sea proporcional a la magnitud del vector B, o sea, del vector campo magnético B. Decimos también de que en donde las líneas están muy cercanas, el campo magnético es grande. Y si las líneas de inducción están separadas, el campo magnético es pequeño. Bien. Pasemos a ver ahora el sentido del campo magnético producido por una corriente en un conductor largo y recto. Acá tenemos un alambre conductor en posición vertical por el que circula la corriente I. Y hemos dicho de que una carga en movimiento produce un campo magnético. Más aún acá en este alambre, en este conductor, al decir que circula una corriente I, estamos afirmando de que existe una gran cantidad de cargas que se están moviendo a través del conductor. Entonces, muchas cargas en movimiento también crean el campo magnético justamente alrededor del conductor. Y como pueden ver, acá también se aplica la regla de la mano derecha. Entonces, miren, la corriente está dirigida hacia arriba. Entonces, el pulgar está en la dirección de la corriente. Y los demás dedos envuelven al conductor, al alambre. Entonces, acá tenemos los dedos acá, los demás dedos están orientados según la dirección del campo magnético. Entonces, acá tenemos, no olviden acá el sentido del campo magnético producido por una corriente en un conductor largo y recto. Entonces, acá, si el conductor se toma con la mano derecha, el pulgar queda dirigido en el sentido de I, o sea, de la corriente. Y los otros dedos se orientan en la dirección y sentido de las líneas de inducción magnética. Acá tenemos entonces, miren acá, prácticamente el sentido es antihorario, ¿ya? Del campo magnético. Acá está para adentro y acá sale hacia nosotros. Bueno, entonces ya tenemos ahí la regla de la mano derecha aplicada para el caso de un alambre con corriente, crea un campo magnético a su alrededor
dirigido, como pueden ver, por la regla de la mano derecha en el sentido, en este caso, antihorario. ¿Ya? Bien. Entonces, se tiene que la fuerza magnética, hemos visto que es QB por el seno de teta. Se pueden considerar los siguientes casos. Acá le hemos visto nosotros justamente Q, la fuerza magnética Q por B por el seno de teta, la relación 2 justamente. Eso es lo que estamos viendo acá. Se pueden considerar los siguientes casos. Acá, como pueden ver, la velocidad con el campo magnético, el vector velocidad con el campo magnético están en la misma dirección, en el mismo sentido. O sea, seno de qué ángulo sería acá, seno de 0 grados. Y seno de 0 grados es 0. Entonces todo este segundo miembro se hace 0. Entonces equivale que la fuerza magnética en este caso es igual a 0. Ya que el seno de 0 grados es 0. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Muy bien. A ver, ¿qué pasa cuando la velocidad y el vector campo magnético forman 90 grados? Entonces, prácticamente seno de 90 es 1. Entonces la fuerza tiene su máximo, la fuerza magnética tiene su máximo valor, Q por B por B. Y miren el sentido de la fuerza. Mientras acá la velocidad está orientado según el eje Y hacia la derecha y el vector campo magnético en la dirección positiva del eje Z, el vector fuerza magnética está perpendicular al plano formado por B, o sea, la velocidad y el campo magnético. Entonces, como ven acá, esta forma 90 grados, ¿ya? Entonces, seno de 90 es 1. Entonces, la fuerza magnética está acá, en la figura. Como ven, es perpendicular al plano formado por los vectores B, velocidad, y vector B, campo magnético. Entonces, como pueden ver, son los tres ejes X, Y y Z que son mutuamente perpendiculares. ¿Está claro acá? ¿Se dan cuenta? Está claro, ¿no es cierto? La fuerza es perpendicular al plano formado por estos vectores. Muy bien. Pero ¿qué pasa cuando la velocidad no es perpendicular, sino forma un ángulo distinto a 90 grados con el campo magnético? Como pueden ver acá, la velocidad vector forma un ángulo teta diferente a 90 grados, ¿ya? Entonces acá tenemos el campo magnético. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos la fuerza, también es perpendicular al plano formado por la velocidad y el campo magnético. Pero acá interviene ya la fórmula completa. Fuerza magnética es igual a Q por B, o sea, interviene el seno del ángulo. Vamos suponiendo que esto sea seno de 30 grados, ¿no? Vamos suponiendo que sea 30 grados esto. Entonces, acá interviene el seno que forman los vectores velocidad y campo magnético. Seno de 30 es un medio, ¿no es cierto? Sería, si fuera teta igual a 30 grados, ¿cierto? Entonces, me dejo entender acá en esta tercera figura, siempre la fuerza magnética es perpendicular al plano formado por los vectores velocidad y campo magnético. ¿Estamos o no? Correcto. Estudiando este capítulo de magnetismo, entonces ya no estamos hablando de fuerza eléctrica, sino fuerza magnética. Que cuando interactúan dos barras de un imán, ¿no? Cuando se acercan los polos
contrarios, por ejemplo, el norte con el sur, hay atracción, entonces fuerza magnética atractiva. Pero vamos suponiendo que de los dos imanes de barra se acercan los polos norte con norte, entonces habría repulsión. O sur con sur también habría repulsión. ¿De acuerdo? Entonces, cuadrado como el caso de las fuerzas eléctricas. Bien, justamente a los polos de los imanes que están interactuando. ¿Ya? Bien, movimiento circular en un campo magnético uniforme. Bueno, hasta acá, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, háganlo nomás con confianza, por favor. Traten de entender bien, porque estas cositas son todavía introductorias, o sea, son un poco elementales. Más adelante las cosas van a ser un poco más complejas, no tan fáciles. ¿Ya? Entonces, por favor, pongan todo lo que puedan de su parte, concentrándose en el tema que estamos estudiando. Miren, acá el campo magnético se representa por aspas, como en este caso, o por puntos. ¿Eso qué representa? Justamente la existencia de un campo magnético, pero en este caso, el campo, cuando son aspas, como en este caso que está en la figura, el campo magnético ingresa hacia adentro del papel. ¿Ya? Si fuera pizarra, hacia adentro de la pizarra. Y cuando se trata de representar acá el campo magnético con una serie de puntos, no con aspas, el campo magnético sale hacia afuera del papel. Vamos suponiendo que es el eje horizontal, el eje Y vertical, y tenemos el eje Z perpendicular justamente al plano de la pizarra, XY, plano de la pizarra. Entonces, el eje Z estaría pues perpendicular al plano de la pizarra. Entonces, cuando está metido hacia adentro de la pizarra, entonces se representa por aspas. Y cuando está representado hacia afuera, o sea, hacia adelante, fuera del papel, está representado entonces por puntos, el campo magnético. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa acá? Recuerden acá en la figura que vimos acá, justamente, la carga se movía en trayectoria horizontal, digamos acá, con velocidad v, ingresa a la zona donde se encuentra presente el campo magnético, la línea de inducción magnética. Entonces, interactúa la velocidad con el campo magnético acá de esta manera, producto vectorial. Entonces, esto nos genera, digamos, una fuerza lateral, dice, una fuerza lateral F, que desvía de su dirección que antes era horizontal. Cuando acá se curva la dirección de la trayectoria, entonces prácticamente esta es una fuerza centrípeta, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo acá en la figura que estamos observando acá, ¿no? Vamos suponiendo que esta es la fuerza magnética. La fuerza magnética. Entonces, acá tenemos el vector velocidad. Y tenemos el vector campo magnético que está dirigido hacia adentro del papel o de la pizarra. Entonces, prácticamente todo lo que está presente acá, acá me hubiera, digamos, ocurrido ponerle V también acá, ¿no? V dirigido hacia adentro, pero ya se entiende, ya está representado V, o sea, el campo magnético por la serie de aspas que están representando al campo magnético. Bien, entonces decimos,
Consideremos que la partícula cargada se mueve perpendicular al campo. Como pueden ver, la partícula cargada, o sea, acá estamos, esto que vemos acá, vamos suponiendo que sea la partícula. Se mueve, que la partícula cargada se mueve perpendicular al campo. El campo está en el eje Z. Entonces, perpendicularmente al campo magnético, entonces estamos en el plano prácticamente XY. Entonces la fuerza magnética ya hemos visto que es igual a QB por B, producto vectorial. Ahora, si θ es igual a 90 grados, como estamos diciendo, entonces la fuerza magnética toma su máximo valor, ya que seno de 90 es 1. Entonces fuerza magnética es igual a Q por B por B. Entonces, y la fuerza, como es una fuerza centrípeta, movimiento circular, entonces fuerza centrípeta es igual a masa por la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Entonces, como se trata de fuerza acá, fuerza magnética, y acá la fuerza centrípeta, que se igualan las fuerzas, en este caso, mv cuadrado sobre r es igual a Q por B por B. O sea, velocidad y campo magnético. Acá podemos eliminar B, acá quedaría B, ¿no? Entonces de acá se puede despejar el radio de la circunferencia descrita por la carga que está moviéndose justamente en este plano perpendicular a la dirección del campo magnético. Entonces ese es el radio de la circunferencia, ¿no? ¿Descrita por quién? Por la carga en movimiento, ¿ya? Relación 3, entonces acá vamos a ver. Pero decimos que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Luego decimos entonces acá, R es igual a masa, y acá tenemos velocidad es igual a RW. Entonces estamos reemplazando la velocidad por su equivalente RW, y tenemos entonces que W es igual. Acá R se van, R con R se eliminan, y queda que la velocidad angular es igual a Q, o sea, W es igual a QB sobre M. Relación 4. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, en esta circunferencia. Bien, entonces, la frecuencia será igual entonces a la velocidad angular sobre 2pi. Entonces, pero la velocidad angular lo tenemos acá en la relación 4. Velocidad W es igual a QB sobre M. Entonces acá QB sobre M, y acá tenemos 2pi, y está la relación 5. No olviden acá que la velocidad angular es igual a 2pi f. Pero, ¿qué cosa es f? La frecuencia. Pero el inverso de la frecuencia es el periodo. Entonces, velocidad angular es igual a 2pi sobre periodo. Bien, entonces ya tendríamos acá el periodo t. Nos interesa el periodo, el tiempo. El periodo es el tiempo que tarda la carga en recorrer la trayectoria circular. ¿Cuánto demora en completar la carga, el recorrido de la circunferencia? Eso se llama el periodo. Entonces, periodo de acá podemos obtener justamente T es igual, periodo lo estamos representado por la letra T mayúscula, es igual a 2pi sobre velocidad angular. Entonces acá 2pi, acá velocidad angular, ya hemos visto que acá es QB sobre M. Entonces abajo QB sobre M. Bien, entonces la relación 6 nos daría el periodo justamente de la carga, el periodo, cuánto demora, el tiempo que demora para describir esta circunferencia. ¿Quién? La carga eléctrica.
Bien, nota entonces, decimos acá, para determinar el sentido de V doble, o sea, la velocidad angular, que es un vector, se procede del siguiente modo. Entonces acá podemos poner, dado que la aceleración es igual a la velocidad angular por la velocidad tangencial, producto vectorial, W por V, y la fuerza, segunda ley de Newton, es igual a masa por aceleración. Se tiene que entonces acá, en vez de poner masa por aceleración, ponemos entonces su equivalente a aceleración, W por V, producto vectorial. Entonces, este W por V, ¿a qué es igual? Recuerden esto, esa fuerza magnética es igual a Q por V, ¿de acuerdo? Entonces, acá prácticamente podemos hacer esto. W por V, lo sacamos aparte, esto, y la masa va a dividir. Acá el sentido cambia, acá recuerden que es producto vectorial. Acá V por V, o sea, velocidad por campo magnético. Ahora es campo magnético por velocidad. Entonces, invertido los vectores, entonces acá cambia el signo. Entonces quedaría W por V, ¿no? Y ambos multiplicados por V. Ambos miembros de la ecuación multiplicados por V. Pues se puede entonces cancelar y quedaría W justamente. El vector W flecha, o sea, velocidad angular como vector, es igual a menos Q sobre M por el campo magnético. ¿Ya? Acá, ¿qué se está cancelando? Justamente que ambos miembros se están multiplicando vectorialmente por la velocidad V. Entonces, obteniéndose la relación 8. ¿Qué dice la relación 8? Esta es la velocidad angular de la carga. Son directamente proporcionales con el campo magnético, pero con el negativo. W tiene sentido opuesto a V, como ven acá, para una carga positiva. Estamos suponiendo que la carga en movimiento sería una carga positiva. Entonces, acá, como pueden ver, para una carga positiva, el signo es negativo. Pero para una carga negativa, tiene el mismo sentido. O sea, se cambia acá, este signo sería positivo. Punto de aspas y por un conjunto de puntos. Y también se representa por una serie de líneas igualmente espaciadas, líneas paralelas, con sentido, en este caso, el campo magnético está dirigido hacia arriba, sentido hacia arriba en el eje, se puede decir, vertical. Bien, acá tenemos en la figura un conductor, un alambre, por el que circula la corriente I. Acá tenemos sección transversal del alambre, el área de la sección transversal A. Esta porción del alambre sería un diferencial de longitud, de L. Y acá tenemos entonces J, densidad de corrientes I sobre A, o sea, intensidad sobre área. Y este es un vector unitario en la dirección de la corriente, del conductor. Bien, entonces decimos ahora fuerza magnética sobre este conductor que encierra una corriente eléctrica, con corriente eléctrica. Entonces decimos, el conductor está en un campo magnético por el que circula una corriente I. Recuerden, I es igual a NEBA, NEBA les dije yo en teoría, la clase cuando estudiamos corriente eléctrica. Intensidad igual entonces a NEBA, y cuya densidad de corriente es entonces I sobre A. Entonces, I sobre A, densidad J, es igual a NEB. ¿Ya? ¿Está claro? J es igual a NEB. Bien.
Ahora decimos la fuerza sobre cada carga está dada por, entonces recuerden la fuerza, la fórmula de la fuerza magnética para cada carga ese es igual a esta, ¿qué cosa es? La carga del electrón, cada carga, B por B, producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y como hay n partículas por unidad de volumen, acá en el conductor hay n partículas por unidad de volumen, la fuerza por unidad de volumen, vamos a denominarla como F minúscula flecha, vector, es igual entonces a NEP por B. O sea, acá tenemos, ya no es acá una sola carga, sino hay n partículas por unidad de volumen. Entonces acá tenemos, este es n, representa el número de partículas por unidad de volumen. Y acá tenemos la carga de cada una de ellas. Bueno, entonces esto representa a J, o sea, densidad de corriente vector por el campo magnético, relación 9. Pasamos a ver entonces la fuerza total sobre el pequeño volumen del medio. Estamos acá considerando, por ejemplo, este pequeño volumen que está acá rayado, ¿no? Está sombreado. La fuerza total sobre el pequeño volumen del medio es el diferencial de F mayúscula. Entonces acá ponemos fuerza esta anterior, F, fuerza por unidad de volumen por diferencial de volumen. Y esto sería entonces J por B por diferencial de volumen. Y la fuerza total sobre un volumen finito es, ya integrando esta primer miembro, quedaría F. Y esto acá, integral de volumen, J por B por diferencial de B. Acá lo tienen. Entonces, sigamos. Si se considera el caso de una corriente en un alambre o filamento, entonces el diferencial de volumen, vamos a suponiendo, si este es un diferencial de L, A por diferencial de L sería el volumen, el diferencial de volumen. Entonces acá diferencial de volumen A por diferencial de L, ¿correcto? Entonces diferencial de B, acá lo teníamos, ahora le ponemos justamente lo mismo anteriormente, fuerza es igual, entonces se integra a través de todo el filamento, ¿no? Ya que estamos acá, el diferencial es diferencial de L, de longitud. Entonces acá tenemos J por B, producto vectorial, y acá, en vez de poner diferencial de volumen, ponemos A por diferencial de longitud, como vemos acá en la figura. La densidad de corriente, justamente acá está el vector velocidad, densidad de corriente, o sea, está orientado según el vector unitario mu. Entonces se tiene vector densidad de corriente es igual a submódulo por el vector unitario en esa misma dirección. Entonces mu es un vector tangente al eje del filamento. Luego se tiene F. Entonces acá en vez de poner J, este vector es igual a su módulo por un vector unitario, que es mu. O sea, acá estamos entre paréntesis, J por mu, multiplicado por B, por A por diferencial de longitud L. Muy bien, entonces acá seguimos. J por A, ya que A justamente es constante, el área del filamento. Entonces acá estamos J por A. Los vectores que se están multiplicando son U por B. Entonces acá tenemos U por B por diferencial de L, correcto. Entonces reordenando esto tenemos acá, en este caso es mu, ¿ya? Entonces acá tenemos diferencial de L es igual a su módulo por un vector unitario. Entonces F, la fuerza total, y es de L, acá este es, como pueden ver,
dl vector, ¿no? dl vector por b. Relación 11. Relación 11. Situada en un campo magnético constante, se tiene. Entonces acá, como pueden ver, fuerza es igual a esta intensidad, acá se mantiene intensidad. Acá tenemos U por B, ¿no? U por B, vectores acá. Y acá el diferencial de L, ¿no? Queda dentro de la integral. Y decimos, si el conductor tiene una longitud L mayúscula, resulta entonces, esta integral se convierte en la longitud L mayúscula. Entonces, fuerza total es igual a I por L por mu por B producto vectorial. Pero L por U se puede decir que se trata de un vector, L por U. O sea, este vector L, flecha, como pueden ver, es igual a L por U. Entonces lo estamos reemplazando L por U por L vector por B. Bueno, si θ es el ángulo entre el conductor y el campo magnético, el módulo de la fuerza es, entonces esto ya saben ustedes, ILB por el seno de θ. Y tendríamos que la fuerza magnética, la relación 12, sería la expresión para la fuerza magnética. Fuerza magnética es igual entonces intensidad de corriente, longitud del alambre del conductor, magnitud del campo magnético por el seno del ángulo que forma. ¿Quiénes forman el ángulo entre el conductor y el campo magnético? ¿Ya? Bien, entonces ya tendríamos ahí para la fuerza magnética sobre un conductor que lleva una corriente I, con corriente eléctrica I. Haría aquí en la figura hacia dónde apunta la fuerza magnética. La verdad que no lo veo yo, no está representado, no se aprecia la fuerza magnética. Entonces, ¿cómo podrían ustedes darse cuenta hacia dónde apunta la fuerza magnética? Tendrían que usar la regla de la mano derecha. El campo magnético sí está prácticamente asociado con la vertical hacia arriba. Entonces, apliquen ustedes la regla de la mano derecha. Entonces, el índice debe señalar o debe asociarse con la intensidad de corriente. Entonces, bueno, ahí podrían aproximarlo ¿a qué? Al eje X, ¿no es cierto? Positivo, hacia la derecha. Eso sería la velocidad. ¿La velocidad de qué? La intensidad de corriente tiene que ver con la velocidad de las cargas a través del conductor. Entonces, la fuerza, ya saben ustedes que acá, la fuerza magnética, acá lo tienen. Miren, es igual a la intensidad de corriente, o sea, la intensidad que circula por el alambre, la longitud del alambre y el campo magnético. Y por el seno del ángulo que forma el conductor y el campo magnético. Entonces, el conductor con el campo magnético, ¿qué ángulo forman? Acá no. Bueno. Pero yo les pregunto justamente hacia dónde actúa de la pizarra, ¿no es cierto? Sí, Hacia profesor. afuera del papel, digamos, ¿no? ¿Está claro? Exactamente, está vertida, no en este sentido como ven, sino al sentido opuesto. ¿Qué pasaría con la fuerza?
Apuntaría También se invierte su sentido, o sea, ya no estaría dirigido hacia afuera del papel, sino hacia adentro del papel, hacia adentro de la imagen, o sea, de la pantalla, ¿cierto? ¿Está claro? Entonces, ¿qué cosa para saber eso que estamos usando? Estamos empleando la regla de la mano derecha, ¿de acuerdo? Entonces, para una corriente que está apuntando en esa dirección, como está en la figura, la fuerza magnética es hacia afuera, que actúa sobre el alambre, ¿ya? Sobre el conductor con corriente. Pero si se invierte el sentido de la corriente en el conductor, entonces la fuerza magnética estaría actuando sobre el alambre, pero hacia adentro del papel. Recuerden que ¿qué se está proyectando acá en la clase? Estamos proyectando un papel, ¿no es cierto? Un papel o una pizarra, digamos. Entonces, si fuera pizarra, eso hacia adentro de la pizarra sería para una carga, para una corriente, un conductor con corriente en el sentido opuesto, ¿ya? Que no esté así como está en la figura, sino se invierte el sentido, entonces la fuerza también se invierte. Ya no sería hacia afuera, sino hacia dentro, la fuerza magnética. ¿Está clara? ¿Está claro eso? No fuera positiva, sino negativa. Acá es un protón, vamos a suponer que sea una carga positiva. Que sea un electrón, una carga negativa, se mueva hacia la derecha. ¿Cómo sería entonces la dirección del campo? Perdón, el campo ahí está representado ahí está dirigido hacia abajo, verticalmente hacia abajo. ¿Qué pasaría entonces con su trayectoria de la carga negativa en este caso? ¿Cómo sería el comportamiento de su recorrido de la carga? ¿Se curvaría, no se curvaría? ¿Y hacia dónde se curvaría? Entonces, todas esas preguntas, ya claro, en ese sentido, ahí está la curvatura sería en sentido horario, ¿no? En sentido horario. Entonces la fuerza ya no sería hacia adentro, sino vendría hacia nosotros, ¿no? Ya dirigida hacia nosotros que estamos mirándolo, ¿verdad? ¿Está claro? Sí, profesor. Fuerzas gravitacionales, ¿no es cierto? Aparentemente tampoco tiene relación aparentemente con las fuerzas eléctricas. ¿En qué se diferencian las fuerzas magnéticas y las fuerzas eléctricas? Y otra cosa, la electricidad como fenómeno entre cargas eléctricas, interacción entre cargas eléctricas y el magnetismo, digamos, referente a los imanes, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia encuentra usted? O sea, ¿hay similitud entre la electricidad y el magnetismo? Son polos magnéticos, no se han encontrado. Hay investigaciones actuales que están, digamos, pero no tienen éxito en su estudio, su polo sur. No se ha descubierto todavía el monopolo magnético, ¿ya? Entonces, en consecuencia, las cargas se pueden aislar, o sea, separar de un cuerpo a otro. En cambio, los polos de un imán no se pueden separar, ¿de acuerdo? ¿Está claro? Sí. Ya. Esa es otra diferencia que existe. Una similitud, ¿cómo sería entre la electricidad y el magnetismo? Que la fuerza magnética con la fuerza eléctrica obedecen a la ley, dijimos, del cuadrado inverso de ¿qué? De la distancia que separa, en este caso, a los polos magnéticos, ¿cierto? Si se trata de polo norte con polo sur, habría, ¿no?, una separación entre los polos
esa es la distancia entre polos magnéticos que están interactuando. Puede ser norte-sur, o puede ser norte-norte, o sur con sur. Si fuera norte con sur, habría atracción, y si fuera norte-norte o sur con sur, habría repulsión, ¿cierto? Muy bien, entonces estamos hablando de la época justamente del Imperio Romano. Se ha visto en película de Ben-Hur, ¿no es cierto? Las galeras, unos barcos, unas embarcaciones que quienes daban la energía de movimiento era el brazo del hombre, los remos. Entonces, cuenta la historia de que esos barcos, esas embarcaciones, en esos tiempos, tenían que tener bastante cuidado cuando transitaban por cerca de las costas de África, por la zona de Turquía, ¿no? Justamente hay unas islas que se llaman islas de Magnesia, se llaman. Entonces, cuando los barcos se aproximaban mucho a esas islas, entonces, ¿qué pasaba? Dado el magnetismo, justamente porque esas islas de magnesia tienen ese material, la magnetita, y la magnetita justamente tienen la propiedad de atraer pedazos de hierro, ¿no? Imagínense pues una zona, una mina de magnetita. Entonces los barcos se acercaban mucho a esa zona de las islas, y ¿qué pasaba? Comenzaban los clavos a salir disparados, los pernos, tuercas se aflojaban, salían, entonces se desarmaban justamente por la fuerza magnética. Eran atraídos los metales, metal, el hierro, ¿ya? Entonces, esas embarcaciones zozobraban. Entonces, para no tener ese peligro de encallar o zozobrar, justamente tenían que alejarse justamente de esas islas. Ya tenían bastante cuidado. Justamente esas islas de Magnesia están en Turquía. Bien, vamos a... Son ya casi... Faltan 18 minutos para las 7, ¿no? Sí, 18 minutos para las 7. Pero hay que recordar en este tiempo que tenemos de que es el momento magnético, dice. Pero cuando se estudia en física 1, física general 1, o vectores, mejor dicho, también en parte de mecánica, una fuerza es un vector. ¿Y qué produce una fuerza? Una fuerza puede producir traslación, puede producir una fuerza, ¿no? Puede producir movimiento, puede detener el movimiento, puede cambiar la dirección del movimiento, etcétera, etcétera. Entonces, pero también puede una fuerza hacer rotar a un cuerpo. Entonces, la acción de rotación de un cuerpo alrededor de un eje se llama momento de una fuerza o torque. Se puede hacer rotar un cuerpo alrededor de un eje que puede ser el origen, puede ser un punto cualquiera o puede ser una línea, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la puerta de una habitación en la casa, le aplicamos una fuerza a la hoja de la puerta, entonces esa fuerza que le aplicamos, ¿qué le produce a la puerta? Una acción de giro, de rotación. Entonces, esa fuerza aplicada le produce un movimiento de rotación a la puerta alrededor de las bisagras, de la línea que une las bisagras. Eso se llama momento o torque. ¿Quién produce el torque? La fuerza aplicada.
¿Ya? Entonces, cuando hablamos de momento de una fuerza, estamos hablando del efecto de rotación. Alrededor, ya saben, puede ser de un punto o de un eje que puede ser un punto o una línea.